Efren, encantado de estar contigo. Muchos saludos desde Los Ángeles hasta Bilbao. Han sido unos días de mucha espera para poderte tener con nosotros y bueno, estamos infinitamente agradecidos. Tu trayectoria de muchísimos años con nosotros en España, globalmente, nos puede dar a todos y cada uno de los que estamos en este webinar mucho conocimiento y un aporte espectacular. Así que encantado, te mando un abrazo desde acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, aquí estamos en una situación de impasse. Todavía estamos en una situación que el gobierno denomina de alarma, con bastante recluimiento y con actividades que ahora mismo ya empiezan bueno, algunas no dejaron de llevarse a cabo los trabajos evidentemente sanitarios y de soporte, pero poco a poco pues esperamos llegar a una mayor normalidad en las próximas semanas. Qué buen hombre. Oye, y entrando en materia de lo que va a ser este webinar, para Sí, quienes no te conocen, bueno, pues aparte de tener un currículum que muchos quisiéramos tener porque has vivido varios sombreros en tu vida. Has sido académico en una de las mejores universidades de España y de Europa. Adicionalmente, has ocupado puestos gerenciales. Llevas siendo consultor muchísimos años. Platícanos un poco de ti, Efren. venga, vamos allá. En principio, si lo contextualizamos en el área en el que estamos, ¿no? De selección de personal y mi relación también con vosotros, para no ampliar demasiado el campo de explicación, bueno, yo parto de la base de que en el mundo hay que tener una especie de sistema, un GPS, un GPS donde vas para guiarte. En la vida no existe el GPS. A nivel profesional, quienes son los que más, bueno, han demostrado saber en un campo determinado, porque como decía un famoso premio Nobel, no es lo mismo hablar de algo que saber de algo. Entonces, mi historia comienza en la Universidad de Deusto, cuando yo era estudiante y no sabía muy bien cuáles eran mis opciones, pero hablé con algunos profesores de las distintas especialidades antes de decidirme por cuál era el campo de especialización. Y después de hablar con algunos de ellos, pues no me quedaba muy satisfecho, pero de pronto encontré una persona fantástica, Roberto. Este hombre empezaba por primera vez como profesor de la universidad, venía de Estados Unidos y traía al mejor. Yo fui un privilegiado porque los mejores, los mayores especialistas en distintas áreas de comportamiento organizacional, hay hace muchos años, ¿verdad? Desde Warren Bennis, Peter Drucker, y un buen día este hombre me pone en las manos un libro muy interesante llamado Efectividad Gerencial, de un tal William Redding. Y la verdad es que fue fantástico porque aún recuerdo como si fuese ayer estar leyendo el libro y quedarme clavado en una frase. La frase la conocemos todos, los que conocemos la metodología de Redding, y si alguno no la conoce, pues quizá le parezca simple, pero era de una potencia brutal en esa época, y lo sigue siendo hoy. La frase decía: la efectividad de un estilo de dirección depende de su adecuación a la situación. Y esto a mí me parecía fantástico porque era trasladar al comportamiento organizacional toda la sabiduría de Charles Darwin, que decía: no sobreviven los más listos ni los más fuertes, sino los que mejor se adaptan al entorno. Y de Kurt Lewin, que decía: bueno, no podemos entender el comportamiento humano sin hacer referencia al contexto, a la situación, al entorno. Y esto, francamente, para un psicólogo es muy importante porque la psicología generalmente te lleva a profundizar en cómo son las personas, olvidándote de cuál es el contexto. Y eso es un error perceptivo grave, que te da muchos sesgos perceptivos. Y yo agradecí muchísimo a mi buen profesor que me pusiera en línea con un autor tan fantástico como Bill Redding, que realmente es el alma de vuestra empresa, de nuestra empresa. Y debo decir además que muchos años después,
pues tuve la afortunada casualidad de entrar en contacto contigo ya hace unos cuantos años, nos conocemos, y me fascinó ver que la teoría sigue siendo igual de robusta, la teoría del liderazgo de Reding, y que lo que ha evolucionado de una manera potente son las herramientas de medida. Y entonces para mí, sencillamente, es un privilegio ser parte del equipo de Reding. No sé si esto da una visión del camino que he seguido hasta vosotros. Hombre, pues muchas gracias, Efren. Unas palabras muy lindas. Em, Sin duda ha sido para nosotros un aporte clave por toda tu experiencia. Y pasando en materia del tema de selección, que Sí, es venga, vamos a. lo que nos compete el día de hoy, Ajá, algo que una vez nos comentamos mientras nos tomábamos un rico vino, es que sí. me platicabas que el área de selección tiene muchos pasos sencillos y básicos. Ujú. En ese momento me acuerdo que usaste la palabra, no es rocket science ni nada, pero si no haces estos pasos bien y no los haces correctamente, esta frase que tú dices que me encanta es, lo sencillo te puede crear una migraña de mucho tiempo. Ujú, ujú. ¿Por qué razón, Efren? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que hay unos cuantos errores de concepto y de aplicación en nuestra profesión. Quizá quien nos está escuchando se dedica de lleno a esto o quizá de una manera tangencial, pero los que hacemos selección de personal, y yo he visto colegas que han abandonado esta profesión o han evolucionado hacia otra, no han querido mantenerse en ella. Hubo una época en que yo también realmente deseaba escapar de este trabajo porque no lo había entendido bien, no lo había entendido bien, lo confieso. Ahora creo que tengo algunas ideas que espero compartir y que haya personas pues que le sirvan. Por ejemplo, partamos de una base. ¿Cuál es nuestro papel cuando somos especialistas en selección? Y no olvidemos nunca lo básico. Tienes que preguntarte, ¿yo qué puedo aportar en esto? Y la respuesta para mí es clara. Tú eres una ayuda en la toma de decisiones de incorporación o promoción de recursos humanos, una ayuda, un apoyo en la decisión para directivos que están presionados por otros quehaceres. Y entonces voy a tomar una frase prestada, espero que esto sea iluminador, una frase prestada de un premio Nobel, de otro contexto, pero que viene muy bien aquí a cuento. Y esto creo que estás de acuerdo conmigo porque esta frase la busqué después de una conversación contigo y es la Sí, famosa frase de Daniel Kahneman: tú no eres el protagonista de la película, eres un actor secundario. ok, genial. Alejandro, tú y yo conocemos pues muchos profesionales. ¿Tú no has visto personas que se endiosan pensando que ellos han sido el motor de un fichaje o se sienten como el personaje protagonista? Yo fiché a fulano, yo capté a no sé quién. Dices, bueno, es mi opinión, esto es cuestionable, pero creo que hace falta un poco más de humildad y de modestia. Tú eres un personaje secundario en una película y eso es un papel muy digno, pero no puedes tener el papel protagonista porque eso te lleva a la frustración. Hay personas que van a decir, ay, estoy desesperada porque mi jefe, mi cliente no me hace caso. No, a ti no te pagan por hacerte caso, sino porque ayudas a tomar decisiones. Y yo considero que este es un papel, este es un punto de partida fundamental. Saber cuál es tu papel dentro de un conjunto mayor, dentro de un contexto más amplio, para no tener ni no pecar por un exceso de atribuciones y también, por supuesto, cumplir bien tu papel. Esto es lo que yo podría decir de entrada, aunque, bueno, lógicamente espero que comentemos más cosas, pero creo que un profesional pues tiene que saber cuál es su papel. Tú, como decía muy bien Epicteto, a veces tú no puedes elegir el papel en el teatro del mundo, pero tienes que representarlo bien. Y cuando tú te dedicas a selección de personal, si lo haces como consultor externo o interno, pues tu papel no es el de protagonista. Los protagonistas son el directivo para el que trabajas y los candidatos, que son aquellos que aspiran al puesto. Qué increíble. Y sabes, hablando justamente de estos pasos sencillos y el rol que tiene cada uno de los agentes en el proceso,
completo. Una vez hiciste un comentario que a mí me dejó, pues, quizás muy alerta, porque yo había entendido que el proceso de selección era un proceso meramente repetitivo. O sea, seguías ciertos pasos y con eso, digamos, metías el gol. No obstante, una vez tú me dijiste que seleccionar no es una fábrica de chorizos. No es tan mecánico como pareciese. Pero mi experiencia es que en las empresas lo veo generalmente como un proceso muy mecánico. Tú has Ajá. sido exitosísimo en esto. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Fred? Venga, nuevamente estamos hablando de percepciones, de opiniones. Espero que nadie se sienta disgustado, pero bueno, estamos aquí para intercambiar puntos de vista, ¿no? Y ir más allá de lo que fácilmente puedes encontrar en Internet, donde te van a describir fácilmente cuáles son las fases, cuáles son las herramientas, pero básicamente creo que hay algo detrás más importante en el día a día, ¿no? Realmente cuando vas a la práctica, y creo que la metodología de Reading también lo incluye, es decir, no puedes caer en ser una persona, bueno, pues que cumple su papel de una manera lamentable, desertora, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es cumplir el expediente, seguir unos procedimientos ciegamente. Entonces, yo diría lo siguiente, si seguimos un poco el razonamiento que he intentado establecer, si tú eres una persona que ha ido a la toma de decisiones, lo primero que tienes que afrontar es, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es buscar una adecuación de un puesto a una persona. Tienes que entender bien cuál es el puesto a cubrir. Hace falta una sensibilidad situacional. A ti te pueden decir que tienes que buscar un gerente comercial. ¿Y eso qué significa? Son dos palabras que significan cosas muy diferentes dependiendo de qué sector, qué empresa, qué organización. Entonces tenemos que profundizar mucho más en el conocimiento del puesto a cubrir para poder definir cuáles son esas expectativas conductuales requeridas. Mira, y aquí viene algo muy importante, lo cual hay que dejar de angustiarse y hay que partir de una base honesta, es decir, tú no conoces el puesto. No conoces el puesto porque no lo has ocupado, a no ser que estés seleccionando a una persona para que ocupe tu propio puesto. Quienes hacemos selección tenemos el reto de que, aunque estemos incluso más especializados, yo, en mi caso es más generalista, hago selecciones para todo tipo de empresas, puestos, pero no conoces el puesto y hay que partir de esa base de desconocimiento y buscar lo que os decía antes, ¿no? ¿Cuál es ese GPS, ese GPS para obtener información del cliente externo, si trabajas para una empresa, o de tu cliente interno, si es un directivo de tu compañía? Y entonces tenemos, paradójicamente, pues unas ayudas que pueden ser problemáticas y lo que voy a decir espero que suene familiar a las personas que tienen que hacer este trabajo de selección. Por un lado, es lógico que cuando quieres informarte de cuál es el puesto a cubrir para poder aportar tu ayuda, pues lo primero que hace el Departamento de Recursos Humanos es darte una descripción del puesto de trabajo. Perfecto, perfecto. No está nada mal. Ahí se describen actividades y se puede deducir un perfil genérico. Te puede ayudar para hacer un anuncio, para chequear y clasificar un poco las candidaturas iniciales, pero no confundamos el mapa con el territorio. Es decir, una descripción de puestos de trabajo es el mapa, pero no es el territorio, en mi opinión. Y eso lo sabes enseguida cuando llega el momento de la verdad, que para los vendedores es hablar con el cliente, pero para un consultor es hablar con ese manager directo, que es el que quiere contratar a la persona. Y eso es absolutamente imprescindible. Y os voy a contar una anécdota para que veáis la diferencia entre sufrir o disfrutar en un trabajo de selección de personal. Yo al principio sufría muchísimo por una razón elemental. Trabajaba en una consultoría donde mi jefe visitaba al cliente, hablaba con el cliente y después venía al despacho y me contaba a mí lo que él había entendido que el cliente solicitaba. Empecéis a daros cuenta de que yo estaba absolutamente seguro de que ahí se había perdido mucha información, se había deformado mucho la historia. No hace falta saber mucho de todo, se va a deformar. Entonces, mi jefe tenía una información privilegiada de lo que se estaba buscando
y yo tenía un pobre calco de esa realidad, una descripción pasajera, estaba obligado a trabajar para un cliente al cual no conocía y él no me conocía a mí, y no le conocía yo a él y no sabía muy bien qué buscaba. Lo voy a decir con un ejemplo mucho más claro. No sé si es cierto, porque ahora estamos en un mundo de fakes, pero dicen, y esto puede ser desde trágico a cómico, depende de cómo se tome, en algunos países musulmanes, cuando la mujer tiene alguna molestia y tiene que ir al ginecólogo, ella no puede ir al ginecólogo. Va el marido al ginecólogo a contarle cuáles son los males de su mujer. ¿Vamos bien con el ejemplo? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuándo empecé yo a disfrutar en este trabajo? Pues empecé a disfrutar cuando encontré al man o a la woman, que es, ¿sabéis? Aquella vieja historia de Xerox que decía la persona que tiene el money, la authority y la necessity, ¿no? Alguien habla con la persona directamente implicada en la decisión. ¿Vas a tener que hacer equipo con esa persona? Pues tiene que haber un contacto directo. No puedes permitir que sea algo lejano o con partes interpuestas. Y creo que a partir de este momento es cuando empieza el baile de que esto no es una fábrica de chorizos, esto no es algo mecanizable, estandarizable, porque el manager con el que tú vas a hablar tiene una tipología muy diferente, no solo por su estilo directivo, no solo por su carácter, sus circunstancias, por 1000 variables. Vas a tener la oportunidad, y creo que todos lo hemos vivido, de trabajar para un directivo que sabe muy bien lo que quiere, te lo explica muy bien, te dedica tiempo. Bueno, esa selección es una gozada. Disfrutas muchísimo trabajando con ese cliente. Otras tipologías. Te puedes encontrar con una persona que sí sabe lo que quiere, pero no te lo sabe explicar. Bien, ya tenemos un problema que hay que ir resolviendo pues, en distintas fases o etapas, porque no puedes rendirte. Es decir, no he pillado la idea en una primera conversación y tengo que tener más conversaciones hasta ver qué conseguimos. Puede darse el caso también que haya personas que ni siquiera saben muy bien lo que quieren. Y eso hace que la cosa sea todavía mucho más complicada, pero tú estás ahí para, bueno, en distintos encuentros, ayudar a esa persona a que clarifique su pensamiento, porque mientras no tenga claro qué es lo que quiere, tú estás expuesto a fracasar. Os voy a contar una anécdota que es de otro contexto, pero nos puede ser de utilidad. Tienen que ser rápidas, pero no precipitadas, sobre todo porque el contacto con el manager, con el cliente para el que trabajas, tienes que darte cuenta de una cosa, es un ser humano que puede cambiar de ideas. Su cabeza es redonda porque permite a las ideas cambiar de dirección. Recuerdo en cierta ocasión fuimos a comprar un mueble a medida para nuestra casa. Es algo teóricamente diferente, pero al final es un proceso de decisión, ¿correcto? Nosotros queríamos elegir un mueble y lo elegimos. Nos hicieron un bonito diseño y todo salió muy bien. Al final nos confesaron, nos ganamos la confianza de la persona y nos dijo, mirad, realmente os voy a contar la verdad. Os hemos dicho que el mueble tarda en fabricarse 2 meses, pero quiero que lo entendáis. No es por maldad, es que nos sucede siempre lo mismo. Si un cliente viene aquí a hacernos un pedido y nosotros nos precipitáramos a darle respuesta a lo que nos ha dicho en un primer momento, lo que va a suceder es que esta persona cuando, bueno, pasan los días, empieza a reflexionar sobre el asunto, va cambiando de opinión y nosotros le hacemos un mueble que ya no se puede modificar y él ha cambiado de idea. Ya no quiere las baldas de un tipo, no quiere las puertas de otro. Entonces el problema lo tenemos nosotros porque ya hemos elegido un mueble y hemos construido un mueble para un cliente que ha cambiado de opinión. En selección puede pasar lo mismo. Un cliente te está pidiendo un tipo de candidatura, cubrir un tipo de puesto, unas funciones, y luego va a cambiar de opinión. Entonces tienes que estar muy atento porque si eso pasa, y puede pasar con mucha frecuencia, tú estés al corriente de esto. ¿Vamos bien? Sí, muy bien, muy bien. Y eso da pie a una frase que utilizas frecuentemente que dice, lo obvio a veces no es tan obvio. Y es Sí. que pues, hay gerentes que a veces no tienen la cabeza redonda, sino cuadrada. Y, y bueno, Están muy ocupados con muchos frentes. y por muchos frentes, digamos, no te dan la información, ¿no?
hay un dicho que dice suelta la sopa, ¿no? No te dan la información eh, y a veces lo más difícil es que no saben, no saben lo que quieren. Y, y te habrás topado que cuando uno va a tratar de indagar, pues quieren a una persona de unas características superlativas, Ajá. con posiblemente una remuneración pues no superlativa. Entonces están buscando el Rolls Royce al precio Sí, de un Toyota, ¿no? Eh, correcto. entonces uno tiene que hacer un trabajo continuo de indagación, 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 Sí. porque, uy, cómo les cuesta trabajo decidirse, no saben lo que quieren, y eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Tienes a un cliente indeciso que sencillamente, es más, él mismo se confunde. Sí. Entonces, lo obvio a veces no es tan obvio y uno necesita indagar, y justamente tú para ello utilizas herramientas. Eh, Sí. y bueno, llevas usando herramientas durante 30 años que Ujú. te has ocupado, que te considero un experto en la materia porque las has usado todas. Eh, ¿Cómo te ayudan las herramientas no Venga. solamente a buscar candidatos, también Ujú, hablaremos un poco de ello, sino también a generar diálogos para poder ujú. entender las necesidades de los clientes internos, ¿no? Tu Venga. propio cliente llegas, no sabe qué quiere y a través de Ujú, preguntas y una herramienta, ujú. porque bueno, partamos de algo. Tú llegas con un cliente y bueno, pues a veces llegas de casa y bueno, tienes la primera reunión y digamos que no hay tanto problema porque estás fresco, ¿no? Tienes una mente fresca y a lo mejor ya llegas con tu agenda, etcétera, etcétera. Pero hay veces que te dieron la reunión a las 5 de la tarde y tú estás hecho pelotas, el otro está hecho pelotas y no sabes a veces ni por dónde empezar. ¿Cómo es que cómo es que tú le haces? ¿Cuál es la respuesta a ello? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos, eso es, ¿no? Desmadejar un poco esto. Sí. Yo en principio quisiera, con algunos ejemplos, y nos vamos efectivamente al tema de las herramientas, que creo que todos conocemos. Ese es el dilema de la dirección, ¿no? Desde Uh -huh. siempre. Entonces a veces no tienen un contraparte con el que hablar y es importante que ellos te vean como un frontón contra el cual, bueno, tiran la pelota, ven una respuesta y eso aclara sus ideas. Y de hecho, yo sí observo que cuando logras que te dediquen tiempo, pues ellos agradecen que, bueno, pues que más que tú les hayas dado una respuesta, les has permitido aclarar ellos su pensamiento, la dirección de sus ideas. Cuento alguna anécdota. Por ejemplo, dices, efectivamente, ¿cómo logras entenderte? Bueno, pues a base de, por un lado, cordialidad, evidentemente, de escucha, evidentemente, y también pues de una cierta firmeza de que hay cosas que no se pueden conseguir y punto. Y los hechos muestran que no se pueden conseguir, por ser realistas, porque no puedes estar alentando una ficción. Por ejemplo, si os sirve, a mí me gusta mucho contar también pequeñas batallitas y recuerdo una de mis primeras selecciones, me quedé petrificado porque un cliente me llamó y me dijo, Efren, queremos contratar un jefe de taller y yo, claro, pues era un junior joven que tenía mi manual de instrucciones, que seguía unos procedimientos pues mecánicamente y entonces le digo, bueno, ¿cuáles son las descripciones del puesto? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener esta persona? Y el hombre me dice, solo quiero que tenga una cualidad. Quiero que este jefe de taller entre todas las mañanas por la puerta pegando patadas en el paladar. Estuvo, estuvo bien la frase. Entonces, no se me olvidará nunca esa. Claro, luego, ¿qué pasa? Te vas dando cuenta de que el lenguaje es una ayuda y también puede ser un obstáculo. ¿Qué hay detrás de esa expresión? Al final quedó claro que evidentemente pues quería una persona con autoridad, quería una persona que, bueno, podría ser autoritaria, benévola, pero no autoritaria despótica. Y bueno, después de una serie de conversaciones, pues lo que en principio eran palabras que podían malinterpretarse, pues dejaron claro el camino a seguir y el perfil a buscar. Para que veáis cómo a veces, bueno, pues todo empieza pues con algo a veces muy poco técnico, porque a veces te dan algo muy técnico. Yo he tenido a veces descripciones de puestos de trabajo de directivos de 25 funciones. Digo, Dios mío, si mi cabeza, como la de cualquier ser humano, solo puede procesar 7 más menos 2 unidades de información, esto es una locura, esto hay que agruparlo. A veces te dan no solamente
una punta del hilo y tienes que tirar de esa punta del hilo. Por ejemplo, no hace mucho me decía un cliente, busco un esclavo. Digo, bien, bien, ya sabes que eso está penado por la ley, ¿no? Te das Eso cuenta no de es que legal. estamos cayendo en la ilegalidad. Bueno, pero al final el hombre me acabó contando la situación y era clarísimo. Es que necesitaba un esclavo en el buen sentido del término, porque era una empresa de producción tan continua que el responsable de mantenimiento tenía que estar disponible a toda hora, en todo lugar, y si incluso estaba de vacaciones en Hawái, la empresa le pagaría los gastos, pero tendría que dejar a su familia en la playa y volver rápido a dejar, y eso era inevitable, era una condición básica del trabajo. Entonces, bueno, ya cuando empiezas a entrar en materia, vas bien, pero es verdad que al principio te llevas un pequeño susto, depende de cómo algunos clientes te dicen las cosas. Otro cliente, estoy contando un poco los casos, si se quiere, ¿verdad? Más anecdóticos, aunque hay muchísimos de este tipo. Sí, sí, Me sí. llama un cliente y me dice, oye, necesitamos, mira, quiero que nos ayudes, hemos puesto un anuncio para contratar un abogado y tenemos muchas candidaturas, entonces no sabemos qué hacer con ello, si nos puedes ayudar. Digo, vale, perfecto, digo, pero ¿y ese abogado? Hay muchas especialidades, ¿de qué? Claro, había hecho un anuncio muy genérico, habían escrito multitud de abogados y yo francamente tampoco sabía muy bien por dónde empezar porque yo no tendría, tú no tienes por qué saber por dónde empezar. Esto es como le digo a veces a algún cliente, mira, yo te puedo ayudar a elegir un traje, pero dime por favor si vas de fiesta, si vas a un funeral, si vas a un crucero, y entonces te ayudo a tomar la decisión. Y entonces quería saber para qué quería el abogado y me lo explicó de una manera maravillosa. Ha sido una de las selecciones más fáciles de mi vida porque se trataba de crear un bufete donde el objeto era que esos abogados pleiteasen contra otros abogados. Y yo no sé cómo son el resto de los países, pero aquí es muy complicado que un abogado se meta en el lío de denunciar a otro colega. Primero porque, bueno, pues se tiene que ver todos los días en el colegio de abogados, queda muy mal todo eso. Fue una Vas a, selección. vas a reclutar enemigos también. Sí, sí, seguro. Pero en ese caso, dices, y además hay que ser franco, no vas a meter a una persona en una situación, en una guerra que no le conviene. Entonces, de una manera directa y clara, en la entrevista yo le preguntaba a cada uno de los licenciados, oiga, ¿usted llegado al momento llevaría un pleito contra un colega de su profesión? La mayor parte decía que no. Bueno, nos quedamos con los que decían que sí. Y eso era un factor clave de éxito, porque era un comportamiento que el puesto requería y en el cual no cabía ningún tipo de dudas. Entonces, bueno, pues hay selecciones que son endiabladamente difíciles hasta que encuentras esa palanca, ese punto de apoyo con el que hacer palanca, ¿no? Así que en resumen yo diría que, bueno, pues tienes que procurar que te ayuden para poder ayudarles y eso supone pues una comunicación muy directa con el manager directo. Yo he encontrado situaciones de todo tipo. He tenido clientes que me han dicho directamente, no, no te voy a permitir hablar con un responsable. No te voy a permitir. Bueno, al final yo me busco la vida y hablo con esa persona. Lo tengo clarísimo. Es decir, no voy a hacer un mal papel por desconocer el territorio. Yo no voy con un mapa. Yo voy a por el territorio. Quiero saber qué es lo que pasa y quiero que me lo cuente directamente la persona afectada y aquella para la que voy a ayudar a tomar una decisión. Por Entonces, en eso sí supuesto. que no me rindo nunca. Oye, Efren, y mira, un autor que a ti y a mí nos gusta mucho, que es Jim Collins, que Sí, escribió dos bestsellers, ¿no? Uno es Great by Choice y el otro es From Good to Great. ajá, Constantemente habla de este papel, no solamente como consultor, sino como ser humano, ajá. de darte la empatía de la gente a través de crear valor constantemente, ¿no? La historia de él es lindísima y desde que, vaya, estaba muy niño, buscaba escuchar muy bien y entablar diálogos para entender problemas de personas y de una u otra manera poderlos resolver a su alcance. Y creo que Ajá, ajá, talento humano o recursos humanos se puede volver muy estratégico cuando te topas a personas que siguen, digamos, el procedimiento, que es como la anécdota que dices tú de hacer chorizos, y la persona que realmente sabe hacer preguntas inteligentes y, bueno,
poder resolver problemas. No sigue la receta del chorizo, sino hace preguntas buenas y se va ganando la empatía de la gente y bueno, si va resolviendo problemas, poco a poco te vas volviendo esta persona resolutiva de la vida de otros, ¿no? Ujú, Eh, ujú. nosotros, como sabes, estamos desarrollando ahorita un test para poder, eh, para que Recursos Humanos envíe directamente un email al gerente que va a encontrar la posición y a través de una serie de preguntas poder clarificar estas Ajá, cosas que hoy día hacemos manualmente, ¿no? sí. Eh, y bueno, a esto le has dado tú el aval, crees que puede funcionar muy bien y con ello después mandar un test o un link para que alguien más conteste un test y entonces poder hacer este fit entre persona y posición. Ajá. Eh, todo esto lo ves maravilloso y crees que puede optimizar sobre todo el tener a un policía que no te deja pasar con el jefe porque el jefe está muy ocupado. Sí. Eh, Ujú. ahora, sin duda esto va a facilitar y va a optimizar muchísimo el proceso. A lo mejor yo quiero una persona, quiero contratar este Rolls Royce, pero tengo este presupuesto de vamos a decir, de Toyota Ujú. y, y bueno, me llega un test para clarificar mis ideas y encuentro a esta persona y hago un buen fit y bueno, contrato a la persona ideal para el puesto que está muy bien definido. No Ujú. obstante, Ujú. hay un tema que no podemos sistematizar y es algo que a mí me ha gustado mucho escuchar de ti porque alguna vez me dijiste que en el proceso de selección, la selección del trabajo no la hace el jefe, sino la hace el candidato y el rol que uno tiene es gestionar estas condiciones, pero la decisión está en el candidato. Eso tiene mucha profundidad, suena para algunas personas quizás un poco absurdo porque están buscando trabajo y piensan que Ujú. ellos los van a seleccionar, pero tú tienes otra óptica, ¿por qué no nos compartes un poco de ello? Perfecto, perfecto. En principio, mm, vamos a ver dónde estábamos con todo el proceso. Efectivamente, habíamos dicho, por un lado, tu papel es secundario, pero importante. Dentro de ese papel, pues has de entender bien cuál es la posición a cubrir y después tienes que llevar a cabo, pues, la evaluación de los candidatos con esta perspectiva que ahora paso a comentar. Yo quiero recordar antes de nada que nuestro trabajo es mejorar la probabilidad de acertar en una decisión y, por ejemplo, hay un autor, este que antes comentaba, Daniel Kahneman, que, bueno, pues cuenta su historia. Él empezó siendo seleccionador del ejército israelí y él se convenció de que eran muy malo el proceso de selección que llevaban a término, era muy malo. Y lo sabían porque tenían que seleccionar oficiales para el ejército, se fijaban en las entrevistas, en las pruebas, en los tests, y no daban buen resultado, porque a cabo de 6 meses la realidad mostraba que se habían equivocado. Los candidatos que ellos habían dicho que iban a destacar mucho no era así, y otros que pensaban que iban a ser más flojos, pues habían destacado realmente. Y este hombre dijo, mira, mi mayor orgullo es que todavía en el ejército siguen manteniendo un sistema que yo implanté, que es que de ser muy malo pasó a ser sencillamente mediocre y con un poco de suerte, pues a veces tirando a un poquito bueno. Entonces, nosotros necesitamos, para mejorar la calidad de esas decisiones, recurrir a herramientas para ver cuál es la adecuación de las personas, pues evidentemente la entrevista es necesaria, es imprescindible, aunque todos sabemos que sigue siendo de baja validez y fiabilidad, porque pues, es bastante oscilante. También es muy importante que, bueno, pues desarrolles tu propia objetividad. Sabemos que Redding siempre recomendaba, hace poco releía uno de sus libros, decía, bueno, cuando damos un seminario, lo primero que decimos a los directivos, vamos a incrementar su objetividad. Y de hecho, te lo he escuchado a ti muchas veces, dices, bueno, la efectividad es, una medida de efectividad es la objetividad, ¿no? De tu percepción. Y hay una anécdota que a veces nos despista, sobre todo, lo voy a decir porque la gente que está en recursos humanos puede tener un perfil, y no me olvido la pregunta porque, que me has hecho porque la voy a decir al final, la respuesta. A veces
Claro, los recursos humanos mal entendidos pues nos pueden llevar a una posición muy débil por sensibilidad humana. Es decir, hay que tener una sensibilidad humana, sí, pero no al extremo de sacrificar pues todo, por una sensibilidad mal entendida. Recuerdo una anécdota, dicen que es cierta, no sé si es verdad, en un equipo de fútbol tenían un problema muy serio porque el portero era muy malo. Parando goles, no paraba ningún gol. Entonces, se planteaban prescindir de él. Pero había un argumento que frenaba la decisión. Decía, no, es que no podemos prescindir de él, es muy buena persona. Y uno decía, bueno, pero si es por ser buena persona, ponemos de portero a Mandela. Entonces, claro, yo no estoy hablando que hay que desperdiciar el talento humano, pero sí que hay que reubicarlo. Cuando tú has elegido a una persona y esa persona no funciona en ese puesto, no le hagas sufrir, no le despidas inmisericordiamente, sino busca para qué sirve esa persona, intenta reubicarla dentro de la organización y si no, pues dale mucho tiempo para que pueda buscar una ubicación en no sé qué otro sitio, pero nos estamos engañando todos si no apostamos por una cierta efectividad, porque al final la vida es implacable. La competitividad entre las empresas y las naciones hace pues que tengamos que construir equipos donde cada persona esté en el lugar más adecuado para sus capacidades y tu percepción a veces está alterada pues por un buenismo malentendido, por una mentalidad misionera en el que quieres hacer el bien, pero de una manera curiosa, ¿no? Extraña. Bien, pues tu percepción la tienes que ajustar, las entrevistas las tienes que mejorar. Nosotros utilizamos también referencias pues, para asegurarnos un poquito más, un valor añadido de, bueno, ¿qué dijeron? ¿Qué dice el pasado de esta persona? Que no es el mejor predictor, pero en muchos casos es un predictor eh, útil, ¿no? De cómo fue el pasado para ver cómo va a ser el futuro y luego, desde luego, pues los test. Pero hay algo que a mí me parece que es lo que tú me preguntabas, que es muy importante en selección y es contar con la colaboración del candidato. Y yo siempre les suelo decir a los candidatos algo que puede parecer muy ingenuo, pero que en ocasiones da buen resultado. En otras ocasiones, francamente, no se puede utilizar. Por ejemplo, si una persona está desempleada y desesperada, es difícil lo que os voy a comentar, porque esa persona va a querer contarte, va a querer decirte lo que tú quieres escuchar, va a adaptar y adoptar un papel de candidato perfecto sí o sí. Y eso no va a ayudar mucho, porque el autoengaño lleva a decisiones equivocadas, tanto si se autoengaña el gerente como si se autoengaña el candidato, la selección va a ser penosa. Lo he visto en algunas ocasiones, pocas afortunadamente, pero siempre ha sido por un autoengaño. Entonces, cuando estamos ante un profesional que tiene mucho que ganar y mucho que perder porque tiene otro trabajo, está empleado, entonces sí que podemos hacer una jugada. Yo les digo a los candidatos, mira, esto no es una posición de, de fuerza ni de poder. Eh, Tú eres una persona que puede, en un proceso de selección, puede ganar mucho y perder mucho. Te voy a decir las opciones. Puedes ganar mucho si eres la persona adecuada para este puesto, el puesto es adecuado para ti, coincide tu proyecto profesional con este proyecto empresarial y si ambas partes están de acuerdo, la empresa y tú estáis de acuerdo, adelante. Va a ser un éxito prácticamente casi seguro. También existe la posibilidad de ganar si te das cuenta a tiempo de que esto, que, bueno, tú eres un buen candidato, este es un buen empleo, pero tú eres mejor candidato para otras posiciones y el puesto es mejor puesto para otros aspirantes. Sería muy sabio por tu parte desestimar esta selección y es una forma de ganar. No te metes en problemas, no te metas en batallas que no puedes ganar. Y luego hay dos formas de perder en una selección. Así que no vengas aquí, por favor, como si esto fuera un concurso de televisión donde hay que ganar sí o sí. La forma de perder más, pues hay una que es penosa y es lamentable, y es que solo hay un puesto, hay media docena de candidatos, y tú puedes ser una persona muy adecuada, pero al final, acertado o equivocadamente, se elige a otra persona. Pues de verdad que es lamentable y tú has perdido una buena oportunidad porque habrías hecho un buen papel. Pero la forma más terrible de perder es equivocarte y salir elegido en una selección equivocada. Esa es la peor forma de perder y tú dentro de 3 o 6 meses vas a estar contándole otra vez tu historia a otro tipo como yo y eso no nos interesa a nadie. Y te aseguro, amigo Alejandro, que en algunas ocasiones
Hay candidatos que me han dado incluso las gracias, porque yo no animo ni desanimo a ningún candidato, pero sí le tengo que hacer reflexionar, reposicionar y que no venga con ese chip cambiado de que es que el seleccionador es un tipo mal encarado que va a intentar por maldad derribarme a mí, que soy una persona súper cualificada. No, si yo no dudo que tú seas una persona muy cualificada y muy competente, yo no pongo duda en nada de eso. Vamos a ver si de verdad nos ayudamos todos a tomar una decisión. Y vuelvo a insistir en lo que tú decías al principio. El cliente, la empresa puede gestionar, y nosotros gestionamos el proceso de selección, y puedes elegir a quién le ofreces el puesto, pero al final la selección la decide el candidato que elige y que acepta el trabajo. Sensacional. Creo que Sandy ya la tenemos con nosotros también. Sí, Felizmente. ya estoy por aquí. Buenas tardes, Efren. Buenos días, Ale. ¿Cómo están? Bienvenida de Mi red nuevo. de internet no me permitió saludarlos antes, pero los he estado escuchando. Qué buen diálogo han tenido los dos. Y tenemos, Efren, muchísimas preguntas para ti. Hemos seleccionado solo un par. Qué maravillosa forma de contar, de compartir tu experiencia a través de historias. Es maravilloso. Pero bueno, vamos a lanzar la primera pregunta. Es de Teresa de Madrid. Nos pregunta que si crees que la tecnología nos ha llevado a hacer el proceso muy obvio y hemos dejado de lado cosas importantes. Perfecto, perfecto. Es una muy buena pregunta porque yo creo que tal como están avanzando los tiempos, pues vemos que efectivamente los sistemas informatizados están entrando en muchas labores y no podemos estar contra la modernidad. ¿Qué ocurre? Yo creo que sí hay que tener claro que los sistemas informáticos procesan datos mucho mejor que nosotros, pero no conceptos. Los conceptos son ideas interrelacionadas, dotadas de significado, y eso de momento solo lo podemos hacer las personas. Es decir, los algoritmos todavía no son confiables para tomar decisiones. Y voy a poner un ejemplo, porque me gusta contar historias, ¿no? Es decir, si tú tomas una caja de galletas y lees el contenido de sus ingredientes, nunca vas a saber si esa galleta te va a gustar o no. Tendrás que arriesgarte, tendrás que comer la galleta y dirás, pues mira, sí, me gusta, es saladita, es dulce. Y equivocar esto es muy peligroso. Yo veo que sí hay pues una publicidad en la cual se quiere equiparar, ¿no?, la capacidad de decisión de los sistemas con la capacidad de decisión de las personas. No, nuevamente aquí tenemos que hablar pues, de una simbiosis, de una colaboración. Yo creo que las personas somos imprescindibles, creo que los sistemas son imprescindibles, pero creo que tenemos que saber para qué servimos cada uno de nosotros. No sé si contesto con esto suficientemente bien, pero no deleguemos en los sistemas las decisiones. Sí, apoyémonos mucho, usémoslo cada vez más, pero cuidado con la tecnología mal entendida como sustituto de las personas, ¿no? Creo que con esa frase resumes muy bien la respuesta de la pregunta. Tenemos una más y creo que esta fue una curiosidad por toda la experiencia que nos has contado y es que si tienes alguna pregunta de entrevista ganadora que nos ayude a encontrar conductas predictivas de la persona. La hace Judith de la Ciudad de México. Cuéntanos tu secreto, Efren. ¿Tienes alguna pregunta ganadora? Qué buena pregunta, una pregunta sobre preguntas, me encanta. Mirad, Claro. sí, eh, yo recomendaría a todos ver en internet una charla maravillosa de Leonard Cohen. Cuenta una historia conmovedora que da muchas pistas y una de ellas es la siguiente. Dice, él decía más o menos lo siguiente, la poesía viene de un lugar que nadie domina. Me siento como un charlatán en una actividad que yo no domino. Si supiera de dónde vienen las buenas canciones, iría a ese lugar más a menudo. Bien, esa es la respuesta que yo daría, quiero decir. Todos podemos ver en Internet que hay un montón de sugerencias de preguntas que son preguntas ganadoras. Algunas de ellas son interesantes. Creo que hay que tener un buen bagaje de, bueno, pues qué preguntas se pueden llegar a hacer. Pero francamente no es tan sencillo. Yo sí he encontrado en ocasiones pues esa iluminación de decir, caray, pues ahora parece que he centrado el tiro con esta pregunta, pero no es un proceso tan estandarizable porque es un proceso muy creativo. Volvemos a la diferencia entre una máquina y una persona.
donde la dinámica de la relación te lleva a descubrir información, y voy a hacer algo más para un poco cerrar lo que hemos estado comentando. Es decir, al cliente, por supuesto, al candidato, por supuesto, para que reflexione sobre su candidatura y su idoneidad para el puesto. ¿Cuál es el resultado que buscas y cómo lo vas a medir? A mí lo que más me preocupa, más que encontrar la pregunta formidable, lo que más me interesa es saber interpretar las respuestas de los candidatos. Y no es fácil. Y porque va cambiando el mundo. Mirad, una anécdota. Hace 20 años, la pregunta, oye, bueno, ¿y aquí cuándo son las vacaciones? Pues seguramente dirías, oh, ha sido muy placentera esta conversación de 2 segundos y medio. Por favor, cierra la puerta al salir. Y hoy eso no puede ser así. Y tienes que decir, ¿y por qué este chico? La primera pregunta que me haces es ¿por qué quiere las vacaciones? Y dices, entonces yo creo que las preguntas son muy importantes, pero interpretar las respuestas. Bueno, ahora parece que me quedé solo. No. No, Aquí. yo perdí tu última parte. Me decías sobre interpretar las respuestas. Sí, básicamente quiero decir que puedes tener la mejor pregunta del mundo, pero y cuando respondan a esa pregunta, ¿qué haces con la respuesta? Creo que Saber, con qué haces con la respuesta contestas perfectamente la pregunta. Es más bien buscar dentro de lo que te pueden dar, de lo que ujú, tú puedes preguntar, qué te pueden regresar. sí, Un poco. sí, porque al final es un ciclo de intercambios y no creo que debamos Exacto. fijarnos solamente en una parte, en lanzar el dardo, sino bueno, ¿y cómo vuelve ese boomerang después a nosotros? Ujú. Sí, es una pregunta con un poco de inteligencia en el retorno que se llama respuesta. Sí. Tenemos una Vamos, última pregunta. venga. Esta es un poco más hacia cuando tienes que hacer reclutamiento interno. La hace Genoveva de Barcelona y nos Ajá, pregunta, ¿cómo le haces para entender mejor los perfilamientos de tus clientes internos? ¿Cómo Aus. navegas con estas entrevistas ya cuando estás dentro de la organización? A ver, si es que no sé si entiendo bien a quién se refiere. ¿La entrevista con el propio manager para el que tienes que trabajar o las entrevistas? No sé si estoy entendiendo bien cuál puede ser el enfoque que quieren dar, ¿no? Ya, está escribiendo de nuevo. Mira, Sí, lo que dice es a ver, cómo, que hablabas un poco de ello, a lo mejor sí, quieres replantearlo brevemente, venga, es cuando vamos a decir, el jefe de la posición vale. no Ujú, sabe lo que quiere, correcto, eh, digamos que, ¿cómo le haces para poder descifrar ese perfil ideal? venga, Eh, ¿Cómo venga. sabes si vas a contratar a un relacionado o a un dedicado o a Ah, un ya. poco en esa tonalidad? Vale. Bueno, yo creo que en principio, que eso es buena cuestión. Incluso yo iría un paso antes de todo eso, porque también es importante que, como decían los sabios antiguos, ¿no? Tú conócete, tú también tienes tu propia percepción, prioridades, preferencias, el propio consultor. Yo creo que la metodología de Redding da muchas pistas, es decir, bueno, tú tienes una serie de estilos de influencia y está bien que te conozcas a ti mismo para entrar en conexión y para poder describir, para poder entender qué es lo que está buscando la otra persona y que no sea simplemente un clon, porque tenemos el problema de que a veces los líderes quieren clones de ellos mismos o el seleccionador siempre selecciona el mismo tipo de personas. Entonces hay que saber distinguir los perfiles de influencia. Por ejemplo, voy a arriesgar rápido. Creo que hay un estilo que seguramente en recursos humanos es muy frecuente, que es el estilo relacionado, ¿no? Y yo diría, primero, bueno, conócete a ti mismo cuál es tu estilo de influencia, qué es a qué eres más sensible. Intenta también que esa lente con la que tú ves la realidad, pues no obstaculice el ver cuál es la lente que tiene tu cliente interno, que puede ser diferente. El método de Redding es muy bueno, yo creo, porque imaginemos, hemos dicho Genoveva, si tú eres una persona muy orientada a,
a las relaciones, con mucha sensibilidad hacia las personas, pues seguramente puedes, bueno, pues puede ser muy buena escuchando, estableciendo una relación cálida, pero también tu punto débil puede ser el no entrar en conflicto, el no desairar, y dices, no, no, hay que entrar en debate, lo que no hay que hacer es molestar. ¿Tienes miedo a molestar? Efectivamente, no hay que molestar a nadie, pero hay que entrar en debates sin molestar, con respeto siempre. ¿Qué ocurre? Si tú tienes otro perfil, si eres una persona mucho más dedicada, con mucha más iniciativa, impulsora, es probable que tú vas a estar intentando buscar una persona como más afín a tus propias sensibilidades. Entonces es bueno, yo creo que en principio tienes que conocer cuál es tu propio perfil de influencia, ¿sí? Si eres una persona mucho más metodológica y también te gustan mucho más las personas como tú, que son mucho más metódicas, pero igual en el puesto no se requiere eso. Entonces, dar un paso hacia atrás y saber, y autoconocerse, saber cuál es tu estilo de perceptivo, ¿no? Desde tu punto, desde tu preferente de influencia, cuál es el estilo que intuyes que tiene tu interlocutor y decir, bueno, y a partir de ahí, bien, ¿y qué estamos buscando? Uno de los últimos trabajos que he hecho ha sido para bueno, pues para el presidente de una compañía que me llamó y me dijo, Efren, por favor, ¿puedes venir? Quiero que veas a un candidato. Digo, vale, perfecto. No me dio ninguna descripción del puesto de trabajo. No sabía para qué lo quería y me decía, está esperándote ahí y dentro de media hora le entrevistas. Esto es algo que, bueno, si me pilla a mí 20 años antes, pues creo que fijo un ataque cardíaco, llamo a una ambulancia y escapo de allí en dirección al hospital, porque es una trampa perfecta. Entonces, bueno, yo tengo la conceptualización de Reading y de una manera sencilla, no tenía tiempo para explicarle toda la metodología, dije, bueno, ¿qué resultado buscas con esta persona? ¿De qué la vas a hacer responsable y sobre todo en base a qué, bueno, pues a qué áreas de resultado y cuáles son las expectativas que tú tienes su propio comportamiento, cuáles son las expectativas conductuales que se requieren? Y le di 3 opciones, ¿vale? Le di 3 opciones para que me describiese el asunto. Ni siquiera le di 4 porque podía complicarlo mucho. Y bueno, pues él me definió estupendamente bien el perfil. Y teníamos solamente 10-15 minutos para hablar de aquello. Entonces, después yo entrevisté a un primer candidato, un segundo candidato, y le di mi opinión. Y el cliente finalmente fue maravilloso, ¿no? Porque me reconocieron que ellos habían cambiado de opinión varias veces, pero que ahora, gracias a que habían tenido esa conversación conmigo, ahora tenían ya muy claro cuál es el tipo de perfil que querían. Y vuelvo un poco a lo que decíamos al principio, la cabeza redonda, tiene que dar muchas vueltas. Y si estamos hablando de esa pregunta, es decir, ¿cómo estableces, cómo entiendes lo que quiere tu cliente, qué es lo que está buscando, cuál es el perfil que está demandando? Pues tienes que estar muy cerca. Yo entiendo que tienes que tener una metodología conceptual clara y Reading tiene una metodología estupenda para describir cuáles son los comportamientos humanos de una manera gráfica, sencilla, con evidencia científica. Y a partir de ahí tienes un escenario de posibilidades, con lo cual al cliente le das a elegir sota, caballo, rey. O palos, bastos, espadas, copas. Tú tienes que ser una persona que se capacita para tener pues, elementos conceptuales para ofrecerle y decirle, bueno, mira, hay estas opciones. Mejor crees que va a responder a tus necesidades. Y al final lo sacas, ¿eh? Quizá te cueste un poco más, pero al final. Perfecto. Muchas gracias, Efren. Nos quedamos con un par de preguntas más. Las vamos a estar contestando por correo. Ajá. Y si estás de acuerdo, Efren, poder compartir con las personas que asistieron algunos escritos que nos has hecho llegar, que son extraordinarios y que creo que a todos nos sería de utilidad podérselos enviar. Y bueno, Alejandro, agradecerte mucho el tiempo y esta charla tan amena. Lo que alcancé a escuchar estuvo bastante interesante y además con estas historias que Efren nos contó llenas de conocimiento. Les agradezco a todos los que asistieron a nuestro webinar. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Efren. Que tengan muy buen día. Abrazos. Gracias, Andy. Gracias a vosotros. Bye bye. Hasta luego. Bye bye.